también a la congregación. Pero ¿cómo se caracteriza, hermano, el asedio que puede estarse dando, esa táctica diabólica que puede estarse dando para asediar a la juventud dentro de nuestras congregaciones? Y tal vez nosotros no nos damos ni cuenta. Dice más adelante, capítulo 5 de Gálatas, versos 16 en adelante. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son muy evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermano, ¿cómo se puede estar dando un asedio interno? Hay características de aquellos que son nacidos según la carne, como Ismael, pero que en estos tiempos dice que va a haber persecución de unos contra los otros, los que son nacidos del Espíritu. Y ahí nos dan el listado, hermano, de las características, porque son muy evidentes, de aquellos que son nacidos o que son mucha carne, que se alimentan mucho de la carne y que están asediando, hermano. Recuerdo, hace algún tiempo, por aquí en la ciudad, tenía el privilegio de ser director de alabanza, y había otro hermano que éramos los dos que dirigíamos, y nos tuvimos que sentar un día con el pastor. Le teníamos confianza. Pastor, le dijimos, queremos pedirte un gran favor. Yo creía que era solo yo, que si el hermano también tenía el mismo sentir, pero cuando nos subíamos, hermano, al altar y ministrábamos, había una batalla terrible, hermano, porque adelante se sentaba una hermanita con casi nada, una mini nada, y cruzaba la pierna. Ay. Adentro, sensualidad. Yo sé que esto tal vez puede provocar a que ya no me miren bien, pero si lo tengo que decir, lo tengo que decir, hermano. ¿Qué estamos permitiendo, hermano? Si, no es porque se los prohibamos, pero si no lo enseñamos, podemos estar permitiendo un asedio interno dentro de la misma congregación. Hermano, muchas veces las señoritas casi muestran todo, hermano. Y los jovencitos quieren estar cerca de, no tanto porque se tengan amistad y tengan un compañerismo espiritual y gloria a Dios, que vayan a orar. Yo no sé qué intenciones llevarán. Perdóneme, hermano, perdóneme, pero yo lo tengo que decir. Yo lo he estado enseñando, hermano, porque es mi responsabilidad cuidar el asedio de los espirituales que están provocando los que tienen características o evidencias carnales. Hay algunas aquí, hermano, que ya, como dice el apóstol Pablo, ni mencionarlo entre nosotros es bueno. Ya ni se debiera, como conviene a santos. Adulterio, fornicación, eso, hermano, ya ni mencionarlo en la iglesia, aunque se da. Imagínese, hermano, tiene usted
a unos jovencitos, me pasa, viviendo con sus padres en fornicación o en adulterio. ¿No cree usted que ese es un asedio? Porque eso dice la Biblia, hermano. Y mire los demás, es que esos son actitudes, hermano, que todavía creo yo que son muy visibles. Sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades. Y usted sabe que entre jovencitos, hermano, se da pleitos, iras, contiendas. Es que el jovencito, el más simpático de la iglesia, ahora platica mucho con otra señorita y las otras se enojaron y a veces uno, gloria a Dios, miremos la palabra, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Y a veces hay asedio dentro de la misma iglesia y nosotros ni cuenta nos damos. Un asedio, hermano, que es provocado dentro de la misma iglesia. Un ejemplo nos lo da el apóstol Pablo. Ya voy a ir finalizando, hermanos, perdonen. No sé si me ponen semáforo sería mejor. Yo no puse reloj. Pero trato la manera de ir rapidito. Capítulo 22 del libro de los Hechos, hermano. Vemos ahí una narración del apóstol Pablo de su testimonio, dice, de la conversión que él tuvo. Y todos hemos oído, hermano, de la conversión de Pablo. Usted sabe que en cuanto a la ley, en cuanto a ser cuidadoso de la ley, celoso de la ley, tenía muchos títulos. Pero dentro de su relato dice en el verso 6: y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor, y caí al suelo y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Será que Saulo, hermano, estaba persiguiendo a Jesús? ¿Qué cree usted? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. ¿Por qué le dice el Señor: ¿por qué me persigues? Y aparentemente lo que Pablo estaba haciendo, hermano, era según la ley, celoso de lo que hacía, un buen religioso, como podemos tener a veces en la iglesia. Hermanos que aparentemente son muy religiosos, no faltan a los cultos, diezman, ofrendan, son colaboradores, pero pueden estar teniendo actitudes carnales en contra de otros. Y en algún momento el Señor les puede preguntar: ¿por qué me persigues? Porque Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia. Verso 8: y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Verso 10: y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Damasco significa actividad, fruto o plantación de dulce fragancia. Pablo tenía que ir a Damasco, a un lugar de actividad de dulce aroma, de frutos fragantes, que es figura, hermano, de un activar espiritual. Aquellos que en algún momento son, ¿cómo se dice?, perseguidores, que es un sinónimo de asedio, perseguidores de la iglesia de Cristo, de un hermano, de un joven, lo que tienen que hacer es ir a Damasco, meterlos a una actividad espiritual
ahí el Espíritu les va a decir qué tienen que hacer para ya no seguir actuando así. Por eso, hermano, como ministros tenemos que tratar la manera de enfocar a los jóvenes, de no tenerlos entretenidos, sino de meterlos a una actividad espiritual que empiece a dar frutos del Espíritu y no frutos de la carne. Porque si no, estos dos van a contender. Y ya para cerrar, hermano, Primera de Pedro, capítulo 5. Ya con esto vamos a ir finalizando. Primera de Pedro, capítulo 5. Versos 2 al 4 dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación. No nos sintamos obligados de hacerlo, hermano, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Pastor, ayuda, obrero. El Señor nos ha llamado a ser un ejemplo de la grey. Tenemos que meterlos a Damasco, a un mover espiritual, para que el Espíritu les diga: ya no va a ser usted, hermano. Ya no va a tener que cuadrarlos o llevarlos al cuartito y tener que pasar, porque una de las funciones más difíciles del pastor es eso, hermano. Tener que decirle a alguien, ¿verdad?, que lo que está haciendo no está bien. Tan rico es pararse en el púlpito, predicar y gloria a Dios. Qué bonito. Pero tener que decirle a alguien: mira, lo que estás haciendo